contacto con Nicolás Navarrete hasta ahora, quien es director nacional de FOSIS. Ante el aumento del empleo informal en el país y la existencia de mitos sobre el proceso de formalización de un emprendimiento, FOSIS lanzó una campaña. Como decimos nosotros, la información es lo más importante. Y esa campaña se llama Da un salto a la formalización. ¿Cómo se hace ese salto a la formalización? Nicolás Navarrete sabe de esto, es el director nacional de FOSIS. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Soledad, buenas tardes, estoy muy bien. ¿Y tú? Un gusto saludarte. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Oye, qué buena campaña, qué buena campaña. Yo recién estaba comentando lo del censo, porque falta todavía una campaña informativa, ¿no? Para explicar los alcances de este censo y qué es lo que está pasando ahora. Ustedes dan ese paso respecto de invitar a quienes están en la informalidad a pasarse a la formalización. ¿Es difícil esto? ¿Son demasiados los papeles que hay que llenar? Te estoy haciendo la pregunta en simple, para que tú tengas la oportunidad de aclararnos estas dudas. Esa es la pregunta que se hacen miles y miles de emprendedoras y emprendedores a lo largo del país. ¿Cuán fácil, cuán difícil es formalizarse? ¿Qué es lo que implica? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los beneficios? Ese es un poco el diseño que hemos instalado en esta campaña. Y yo te diría tiene dos focos centrales. El primero es cómo uno se formaliza y cuáles son los beneficios de eso. Formalizarse hoy día es muy simple. Después de la ley que faculta a las personas y a las empresas a formalizarse en un día, por el registro de tu empresa en un día, eso facilita mucho el proceso de formalización y los beneficios son múltiples. Nosotros hemos visto, por ejemplo, muchos casos, y lo hemos conversado también con el Ministerio de Economía, de cómo la formalización abre mercado. En un caso concreto, una mujer jefa de hogar, Jocelyn, que fuimos a ver la semana pasada al metro, hace 2 semanas al metro, nos contaba que ella hacía chapitas, por ejemplo, de estas que se ponen en la ropa, y las vendía al detalle. Y una vez que se formalizó para el Día del Alumno, pudo venderle 5.000 chapitas a un colegio porque pudo emitir la factura y la boleta que le pedía al comprador. Entonces, ya, ahí están claramente los beneficios. ¿Te puedes formalizar en un día, esto como arma tu empresa en un día? ¿Eso es real o es un eslogan? Eso es real y es además online. En la página web de tu empresa en un día, uno lo puede hacer con la clave única. Si tiene firma digital, lo puede hacer 100% digital. Si no, tiene que ir a validar una firma a una notaría. Pero sí se puede hacer en un día, sí se puede hacer a costo cero, sí se puede hacer 100% online. Junto con la formalización, además, se abren otras puertas. Por ejemplo, hay oferta preferente del Estado para los emprendimientos que están formalizados. Estoy pensando en la mayoría de las ayudas que tiene, por ejemplo, Cercotec, son esencialmente para emprendimientos informales o que van a ser formalizados en un corto plazo. El acceso a créditos de los bancos. Es mucho más simple tener acceso a crédito cuando uno tiene un emprendimiento formal, o también había emprendedoras que nos comentaban que incluso era más fácil tener un crédito hipotecario porque uno podía declarar y mostrar renta. Entonces, los beneficios de la formalización son múltiples, muchas áreas de la vida, y por lo tanto, este tipo de campaña y de información que estamos entregando es bastante valorable. Nicolás, eso es súper importante lo que tú mencionaste. No solo tiene beneficios en un área, en tu propio emprendimiento, en muchas áreas que te conectan con el Estado, con la comunidad, con la municipalidad, con la posibilidad de trabajar con otros, etcétera. Hay allí un proceso que te deja en un mejor pie. La segunda pregunta frecuente, probablemente, Nicolás, es ¿cuánto cuesta formalizarse? Ajá. Mire, formalizarse desde el punto de vista de constituir una empresa formalmente, esto se puede hacer a costo cero. Hay algunos costos menores si es que uno quisiera además tener patente municipal, pero en general el costo es relativamente bajo. Ahora, sí nos hemos dado cuenta de algo, y es que la formalización requiere un proceso intermedio. Por ejemplo, aquellas personas o aquellas empresas que están formalizadas tienen que tener una contabilidad de ingresos y egresos al día con libros contables. En general eso se tiene que hacer mediante un contador, y este contador cuesta algo cercano a 40, 50 pesos. Ese es uno de los costos, y ese costo, cuando uno piensa en emprendimientos de las personas del 40% más vulnerables de la población, es algo cercano al 10% de los ingresos. Y entonces, en esa línea, lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto con el Ministerio de Hacienda para hacer un proyecto de ley de un monotributo, en donde el pagar los impuestos sea tan simple como pagar la cuenta de la luz, y que no tengamos que llenar los formularios F29, navegar por la página del Servicio de Impuestos Internos. Todo esto pensando en emprendimientos de baja escala, del 40, del 60% más vulnerables, que están partiendo como un tránsito hacia la formalización,
que permita además subir los niveles de formalización que estamos teniendo hoy día en cada uno de los emprendimientos del país. Nicolás, ¿quiénes son más propensos a dar este salto? No sé si hay data respecto de eso. ¿Las mujeres o los hombres? Sí, los hombres tienen más emprendimientos informales que las mujeres, en números grandes. Ahora, ¿quiénes son los que están más propensos y ven mucho más cercanos los beneficios de la formalización? Son esencialmente personas que tienen un emprendimiento en donde esa es su actividad económica principal y de fuente de ingresos, pero que además ya llevan entre 12 y 18 meses emprendiendo. La formalización, y también hay que ser en esto bien honesto, es probablemente una etapa en la cual alguien considera que su emprendimiento ya está un poco más andando y... Ya. No es al inicio, no es cuando tú partes, voy a partir formalizado. Claro, esos son emprendimientos probablemente que tienen una decisión ex ante de decir, esta va a ser mi fuente principal de ingresos. Pero hay alguna realidad en Chile también. Gente que tiene un empleo y que tiene un emprendimiento. Y en esa realidad, donde hay dualidades de generaciones de ingresos, la formalización se da en una etapa muy secundaria, diría yo, en la cual el emprendimiento pasa a ser la fuente principal de ingresos. Perfecto. Hablemos un poco de cifras, ¿te parece, Nicolás? Según la encuesta nacional de empleo del INE, en el trimestre móvil, enero-marzo de este año, del 2023, existían cerca de 2,4 millones de personas en empleos informales, de los cuales el 62% se desempeñaba en empresas del sector informal y un 32% en empresas del sector formal, siendo los grupos más afectados mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años y también los adultos mayores. ¿Qué nos dicen estas cifras? Sí, nos dicen que esencialmente lo que ha ocurrido es que la recuperación post-pandémica ha hecho que mucha gente migre de sus trabajos dependientes formales pre-pandemia en la informalidad post-pandemia. Déjame agregar un dato. Sobre esos números de informalidad hay una cifra oculta que es la cantidad de gente que trabajaba pre-pandemia y que hoy día no está trabajando. Eso es algo cercano a 600.000 personas si uno suma. ¿Porque perdió su empleo? Y tiene dos componentes. Una es gente que estaba trabajando y que hoy no está trabajando, eso es 600.000 personas, y hay 400.000 personas más que se integraron a la población económicamente activa y que no están trabajando. Es una sumatoria de cosas. Y por lo tanto esa gente hoy día estaba en un seminario de instrucción laboral en la ciudadanía, en la CEPAL, y hay una discusión no solo en Chile, sino en toda la región de Latinoamérica, qué es lo que va a ocurrir cuando esta gente se incorpore al mercado laboral. Lo más obvio es que se integren desde la informalidad, y por lo tanto gobiernos activos, inteligentes, que se antepongan a eso es necesario, y por eso, en conjunto con la campaña de formalización, estamos avanzando en un proyecto de ley que permita hacer ese tránsito hacia la formalización más concreto, y aquí quiero poner un acento pensando en microemprendimiento. Si queremos tener además trabajos dependientes formales, necesitamos dinamizar la economía y tener emprendimientos robustos para que esa cifra que tú señalas, que compone emprendimientos informales y trabajos dependientes informales, no se siga aumentando. Oye, cuéntame del lanzamiento de la campaña, ¿no? Esto se realizó en el Metro Baquedano en la Feria del Día del Padre, con emprendedoras, quiero decir, del FOSIS y, bueno, la presencia, obviamente, de las autoridades. Ese fue como el puntapié inicial. Tal vez me puedes contar algo más acerca de ese momento y de cómo se desarrolla la campaña y qué invitación haces en estos minutos finales de conversación. Sí, la campaña se dio una dinámica muy interesante, que es lo que tú decías también al principio. La información es lo clave. Y se fue dando a medida de la conversación, porque en esta feria de emprendedoras, había emprendedoras que estaban formalizadas y otras que no. Se fue dando una conversación entre las emprendedoras en donde las que estaban formalizadas les iban contando sus experiencias en dos líneas. Uno, los éxitos, por ejemplo, este caso que conté al principio de Jocelyn, que se pudo formalizar y vender 5.000 capitas, ya que era un mercado que no podía, pero también de algo muy concreto que es los mitos en torno a la formalización. Mucha gente piensa que por formalizarse va a perder beneficios sociales. Estoy pensando en la PGU, en la gratuidad en la educación, el subsidio único familiar, y eso no es así, porque el registro fiscal de hogares, que es un instrumento que entrega quiénes son beneficiarios y quiénes no, contempla tanto ingresos formales como informales. Entonces, toda esta información está incorporada. Y por lo tanto, fue muy interesante la dinámica de cómo
no solo la información de la campaña, sino también una información oculta en el saber de las personas que se han ido formalizando, ha jugado un rol central. Y Claro. quisiera aprovechar tu vitrina, como tú bien lo señalas, y tu espacio para hacer un llamado a todos esos emprendedores que nos están escuchando y que están dudando si se formalizan o no, que se acerquen a la página web de FOSIS. Ahí hay información, están los banners y los links directos para que se quieran formalizar, ingresar también a las páginas web correspondientes, porque formalizarse es muy simple, es muy barato y abre muchas puertas para los emprendedores. Sin ninguna duda, más y mejores mercados, ¿no? Facilitación de acceso al crédito, a subsidios, mayor credibilidad de los clientes y la posibilidad de ser proveedor de otros negocios, ¿no? Evitar el riesgo de multas también del Servicio de Impuestos Internos y no se pierden los beneficios sociales, que eso es otro tema muy relevante. Nicolás Navarrete, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Soledad. Un gusto saludarte y muy buenas tardes. Gracias.